Buenas noches, amados hermanos. Que Dios les bendiga y que la paz de mi Señor Jesucristo siempre sea con todos ustedes. Hoy día quiero compartirles un pequeño mensaje y gracias a la voluntad de Dios que me ha dado la fuerza necesaria porque en estos días he estado mal por mi enfermedad de la diabetes. He tenido dos pequeños desmayos en el momento de estar realizando unos trabajitos eléctricos de los cuales yo hago. Y, y bueno, pues el Señor me ha dado este tiempo y le he pedido a mi Padre Celestial en el nombre de su Hijo amado que me dé la fortaleza en mi cuerpo y seguir con las prédicas que me he propuesto poder grabar en este año y compartirlas. Como digo, aunque mire una sola persona y esa persona sea bendecida por Dios y que Dios sea hablando a ese corazón y sea transformado. Con que uno se arrepienta y reconozca a Jesucristo como su Señor y Salvador, hay fiesta en el cielo. Hay fiesta en el cielo. Bueno, mis amados hermanos, hoy quiero compartirles este mensaje y como pregunta, ¿qué es la blasfemia en contra del Espíritu Santo? Esto lo encontramos en Marcos 3, 22, 30 y en Mateo 12, 22 al 32. Y antes de continuar, voy a hacer una pequeña oración pidiendo la dirección de mi Padre Celestial en su Espíritu Santo. Bendito Dios Todopoderoso, bendito mi Padre Celestial, Dios Eterno, una vez más mi Señor en este día, en esta noche. Sea usted, Señor, poniendo, Señor, el mensaje, la sabiduría, el entendimiento y permitiendo que su mensaje, Señor, llegue y sea de alimento para aquellas personas y para mí y para todos. El mensaje que es su palabra, el alimento diario para nuestras almas. Gracias, bendito Dios, por este tiempo y sea usted, Señor, bendiciendo el, el tiempo necesario para que nosotros podamos y para que yo pueda compartir este mensaje. Le doy gracias en el nombre de mi Señor Jesucristo y que su Espíritu Santo sea guiándonos a cada uno de nosotros para poder, Señor, poner atención, aprender a escuchar y aprender mucho más de su palabra, que es el alimento, Señor, más que la comida, el alimento espiritual para nosotros, para nuestras almas. Gracias, bendito Señor, gracias de todo corazón y que su precioso Espíritu sea guiándonos. Amén y amén. ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? El concepto de blasfemia contra el Espíritu Santo se menciona en Marcos 3, 22 al 30 y en Mateo 12, 22, 32. Jesús acababa de realizar un milagro, un hombre endemoniado, ciego y mudo fue llevado a Jesús y el Señor expulsó al demonio sanando al hombre. Los testigos oculares de este exorcismo comenzaron a preguntarse si Jesús era realmente el Mesías que habían estado esperando. Un grupo de fariseos, al escuchar la conversación del Mesías, rápidamente aplastaron la fe de la multitud, diciendo: Este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Este está en Mateo 12:24. Pero bueno, vámonos a Marcos 3, 22, 30. ¿Qué nos dice Marcos 3, capítulo 3, versículos del 22 al 30? Y así nos dice la palabra de Dios. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado les decía en parábolas: ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer.
Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes sin antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Miremos en Mateo 12, 22 al 32. Mateo capítulo 12, 22 al 32. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Mateo 12:24 nos dice así, mas los fariseos al oírlo decían esto, no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Jesús refuta a los fariseos con algunos argumentos lógicos para explicar por qué no está echando fuera demonios en el poder de Satanás. Mateo 12, 25, 29 nos explica lo que acabamos de leer. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces, les dice el Señor. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque como puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata, entonces podrá saquear la casa. Luego él habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. En el versículo 31-32 de Mateo 12. El término blasfemia puede definirse generalmente como irreverencia, desafiante. El término se puede aplicar a pecados tales como maldecir a Dios o a decir cosas intencionalmente degradantes relacionadas con Dios. La blasfemia es también atribuir algún mal a Dios o negarle algún bien que deberíamos atribuirle a Él. Este caso particular de blasfemia, sin embargo, se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. En Mateo 12:31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, más la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada.
Los fariseos, habiendo sido testigos de pruebas irrefutables de que Jesús estaba obrando milagros en el poder del Espíritu Santo, afirmaron en cambio que el Señor estaba poseído por un demonio. Fíjese en Marcos 3:30. Miremos en Marcos 3:30. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Le decían a Jesucristo que tenía un espíritu inmundo. Jesús es muy específico acerca de lo que los fariseos hicieron para blasfemar contra el Espíritu Santo. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. La blasfemia contra el Espíritu Santo tiene que ver con alguien acusando a Jesucristo de estar poseído por demonios, en lugar de estar lleno del Espíritu. Este tipo particular de blasfemia no se puede duplicar hoy en día. Los fariseos estaban en un momento único de la historia. Tenían la ley y los profetas. Tenían al Espíritu Santo moviendo sus corazones. Tenían al mismísimo Hijo de Dios estando de pie delante de ellos. Y veían con sus propios ojos los milagros que él hacía. Nunca antes en la historia del mundo, y nunca desde entonces, se había concedido tanta luz divina a los hombres. Si alguien debería haber reconocido a Jesús por lo que era, eran los fariseos. Sin embargo, eligieron el desprecio. Ellos atribuyeron intencionalmente la obra del Espíritu al diablo, aunque conocían la verdad y tenían la prueba. Jesús declaró que su ceguera voluntaria era imperdonable. Su blasfemia contra el Espíritu Santo fue su rechazo final de la gracia de Dios. Habían fijado su curso y Dios iba a dejarlos navegar sin restricciones hacia la perdición. Jesús dijo a la multitud que la blasfemia de los fariseos contra el Espíritu Santo no les será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Esta es otra manera de decir que su pecado nunca jamás sería perdonado, ni ahora ni en la eternidad, como dice Marcos 3:29. Es reo de juicio eterno. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? Marcos 3:29. El resultado inmediato del rechazo público de los fariseos hacia Cristo y el rechazo de Dios hacia ellos se ve en el siguiente capítulo. Jesús por primera vez les dijo muchas cosas en parábolas, Mateo 13:3 y Marcos 4:2. Vamos a Marcos 4:2 o Mateo 13:3. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Marcos 4:2. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Los discípulos estaban desconcertados por el cambio de método de enseñanza de Jesús y Jesús les explicó el uso que él hacía de las parábolas. Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque viendo no ven y oyendo no oyen. ¿Cuántos en actualidad que oyendo no oyen ni viendo no ven? ¿Cuántos muchos están en su ceguera espiritual? ¿Cuántos de ellos que les predican el mensaje de arrepentimiento por el pecado que cometen día a día no se arrepienten? Como dice, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, dice la palabra de Dios. Mateo 13:11-13. Dice así la palabra de Dios. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Nuevamente, ¿cuántos creyentes, cuántos cristianos tibios caminan de esta manera? Aun cuando son confrontados en el pecado, caminan y siguen ahí mismo, cegados,
hundidos en el lodo cenagoso de la mano de Satanás, pecando día a día. Por más que se les confronte, por más que les digan que están mal, oyendo no oyen, ni viendo ven, y no entienden. No entienden el mensaje. Van a la iglesia, van a las congregaciones, acuden, escuchan el mensaje, oyen el mensaje, pero no escuchan y no entienden. Ciegos espirituales que están embarrados en el pecado y no quieren dejarlo. Por más que les confronten, como dice la palabra, que son confrontados, pero ni aun así. Jesús comenzó a cubrir la verdad con parábolas y métodos y metáforas como resultado directo de la denuncia oficial de los líderes judíos en aquel tiempo. De nuevo, la blasfemia del Espíritu Santo no puede repetirse hoy. Y miren que el desobedecer es blasfemia, porque el Espíritu Santo es quien redarguye de pecado, porque el Espíritu Santo es el que confronta. Y aún así, ciegos, sordos y no entienden. Aunque algunas personas lo intenten, Jesucristo no está en la tierra ahora, sino sentado a la diestra de Dios, a la diestra del Padre. Además, nadie puede ver a Jesucristo realizando milagros hoy en día y luego atribuirle ese poder a Satanás en lugar al Espíritu Santo. Si hay milagros, no negamos que hay los milagros. Por fe hay milagros y el Señor obra hoy en día. Porque también el Señor obra en los corazones humildes, en aquellos corazones arrepentidos, donde realmente Él quiere morar y donde Él realmente va y habita. Porque así dice su palabra, que está a la puerta y golpea, y el que abre, entraré con Él y Él conmigo y Él cenará. Así dice la palabra, Apocalipsis. El pecado imperdonable de hoy es el estado de continua incredulidad. Miren, el pecado imperdonable de hoy es el estado de continua incredulidad. No le creen a Dios. No le creen. No creen en el poder cambiador del Espíritu. Porque el Espíritu Santo es el que está en medio de nosotros. El Espíritu actualmente convence de pecado, dice la palabra, justicia y juicio a aquellos del mundo que no son salvos. Miren, a ustedes, a aquellos que no son salvos y aún a cristianos tibios que todavía no son salvos. Existe la incredulidad. No permiten que el Espíritu Santo more en ustedes y siguen pecando día tras día, cayendo en el error y dejan de ser salvos. Juan 16:8. Miremos qué nos dice Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y juicio. ¿Quién? El Espíritu Santo de Dios. Porque eso les dijo a los apóstoles. El Espíritu Santo de Dios convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Y aquel que no cree, blasfema contra el Espíritu, porque no cree en el poder, en su santo poder, en el poder todopoderoso de un Dios en medio de su Espíritu Santo, por medio de su Espíritu Santo. Dejen, dejen de practicar lo malo a ustedes, hermanos, hermanas, que están en pecado, que están cometiendo pecados graves delante de Dios, pecando en la presencia de Dios porque Dios les está mirando. Porque el Espíritu Santo de Dios está mirando y le contristan al Espíritu Santo porque con su incredulidad están negando el poder y están blasfemando. Resistir esa convicción y permanecer sin arrepentirse voluntariamente es blasfemar al Espíritu. No hay perdón ni en este siglo ni en el venidero.
Escuchen, escuchen, se resisten y permanecen sin arrepentirse voluntariamente, dice clarito. Y esto es blasfemar al Espíritu. Están escuchando, hermanos, están escuchando, hermanas. Arrepiéntasen, dejen el pecado. Estás en adulterio, estás en fornicación, basta. Estás robando, estás mintiendo, basta. Están en desobediencia. No quieren oír, no quieren escuchar. Cierran sus oídos, porque oyendo no oyen, ni viendo ven, y no quieren entender. No hay perdón ni en este siglo ni en el venidero para una persona que rechaza el llamado del Espíritu para confiar en Jesucristo y luego muere en la incredulidad. El amor de Dios es evidente, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Y la lección es clara, hermanos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no verá vida, porque la ira de Dios permanece sobre él. La palabra de Dios también lo representa como anatema, o sea, malditos, aquellos que rechazan al Hijo, aquellos que rechazan la corrección, aquellos que rechazan el llamado al arrepentimiento. Anatema, malditos. Y la ira de Dios permanece sobre ellos, dice, sobre ustedes, aquellos que no quieren escuchar, aquellos tibios de corazón. Es tiempo, el Señor está hablando, el Señor te está hablando. Arrepiéntete, ven a los pies de Jesucristo, porque Él dio su vida por mí, por ti, por todos, para que nos arrepintamos, para que reconozcamos, para que dejemos el pecado atrás y pidiéndole al Señor que con su sangre preciosa nos limpie, nos lave. Basta. Si es por algo que tal vez en el cual hiciste un pacto con alguien, con alguna persona, déjalo, recházalo, déjalo ahí. No va a haber bendición, no va a haber bendición. Y si lo tienes es porque el enemigo te quiere tener ahí, atado, en la mentira, en el engaño, porque no querrás soltar esa alma, porque tú no has querido, porque tú no has permitido, porque tú estás confiada en tus fuerzas y en el engaño de Satanás. El amor de Dios es evidente. El amor de Dios es tan evidente que dio a su Hijo para que Él muera por nosotros. Y nosotros todavía ciegos y mudos. Muchos mudos porque no predican la verdad. Muchos mudos porque callan. Muchos mudos dentro de la familia cristiana que viendo pecar no dicen nada. Se callan, no confrontan. No les confrontan con la verdad. ¿Para qué fuimos llamados? ¿Para agradar al mundo o para agradarle a Dios? Ustedes que son preparados, ustedes que se han preparado en un seminario y que conocen, ¿qué esperan? Es Jesucristo con ustedes. Confronten el pecado. Levántense. Porque Dios les va a demandar por aquellas almas que se pierdan. Por aquellas almas que vayan a parar en el infierno, en el lago de fuego. Dios les va a reclamar por la sangre, por esa alma perdida. Porque Dios no quiere que se pierdan, dice su palabra en Ezequiel. Y Él derramará
y Él derramará toda su ira en el tiempo venidero contra aquellos que no obedecieron, contra aquellos que no confrontaron, contra aquellos que viendo callaron, y contra aquellos que oyendo no quieren oír, ni viendo quieren ver, ni no quieren entender. Es tiempo, hermanos, es tiempo de levantarnos, es tiempo de ponernos ahí al frente, como los profetas en el Antiguo Testamento, como Juan el Bautista cuando confrontaba con fuerza, con dureza el pecado, y les decía en la cara, como Jesucristo, asimismo, sepulcros blanqueados, les dijo. Callemos, hermanos. Es tiempo de arrebatar esas almas para el Señor. Es tiempo de aquellos, de que ustedes que están en tibieza aprendan a escuchar. ¿Cuántas veces, en dónde no les han predicado la verdad? ¿Cuántas veces no han escuchado el mensaje de arrepentimiento? ¿Cuántas veces Dios no les ha hablado a sus corazones? Y no quieren, no quieren escuchar. Una cosa es oír y otra cosa es poner atención, escuchar el mensaje. Han visto milagros de hogares restaurados, de personas restaurados, de hijos restaurados por la droga, de familias restauradas, pero ven y no quieren ver. Así dice la palabra y es tan directa. Es tiempo, hermanos, es tiempo de arrebatar las almas. A ustedes que en medio de ustedes hay familia que está actuando de esa manera y ustedes son, qué sé yo, predicadores, evangelistas, maestros, no callen, no callen la verdad y no traten de agradar a nadie. Agradémosle al Señor diciendo la verdad, porque a Dios, al Señor, le agrada que hablemos con la verdad. Y al Espíritu Santo se goza. Y Él está para redarguirnos, y a la vez está para darnos paz, pero la verdadera paz que viene de Dios. Nos consuela su Espíritu Santo. Amados hermanos, si tal vez este mensaje te llegó, es tiempo de que te arrepientas y reconozcas tu pecado. Ven a los pies del Señor. Porque cuando un alma se arrepiente y acepta la salvación que Dios ofrece, hay fiesta en el cielo, mis hermanos. Hay fiesta en el cielo. Y en el tiempo venidero seremos rescatados de este mundo. El Señor vendrá y viene por una iglesia santa, pura, sin mancha. Y la iglesia somos nosotros. Viene por su pueblo, por su iglesia. Y seremos arrebatados. El tiempo está cerca, hermanos. Tiempo de arrebatar almas para el Señor. Tiempo de decir la verdad y de confrontar con la verdad. Y amor. Porque amamos a esas almas. Es que predicamos y es que predico yo también ahora. Porque Dios ha puesto en mí ese querer como el hacer. Los que amamos, damos lo mejor de nosotros delante de Dios por el bienestar de nuestros hogares, por la restauración de nuestros hogares, de nuestras familias, de nuestros hermanos, de nuestros hijos, por el bienestar de todos nosotros. Que el Señor sea obrando en medio de ustedes, de aquellos que están escuchando el mensaje. Que Dios sea obrando para bien. Que el Señor sea actuando, sea hablando a vuestros corazones. Jesucristo está con sus brazos abiertos esperándoles. El Padre sentado en su trono celestial. Su Hijo amado abogando por nosotros a la diestra del Padre. Y su Espíritu Santo que está aquí, como dijo el Señor. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Bendito sea el Señor.
En Juan 16:8. Alabado sea su nombre. Alabado, exaltado, glorificado sea por siempre, Señor. Porque su mensaje, Señor, llegue. Porque su palabra hable. Porque su palabra confronte, Señor. Porque muchos caigan, Señor, de rodillas delante de usted. En arrepentimiento, Señor, reconociendo su pecado. Que dejen de blasfemar. Ya basta. Es tiempo, Señor. Es tiempo, mi Padre Celestial, que usted sea obrando, Señor, en aquellos corazones. Quitando esa venda en aquellos seres desamorados, llenos de orgullo, llenos de resentimiento, haciendo lo que ellos creen que están haciendo bien, conforme a su propia prudencia, a su concupiscencia, Señor. Tenga misericordia, perdónelos, Señor, que su palabra haya hecho efecto, Señor, en algunos corazones, en aquellos que vieron este video, mi Señor. Pongo en sus manos, papito lindo, mi bienestar y el bienestar de todos, el bienestar de mis hijos, de mi familia, de mis hermanos en las congregaciones, de los pastores, de los maestros y evangelistas, que cada uno de ellos, mi Señor, sigan predicando su sana doctrina. Guárdelos, protéjalos, guíelos, mi Señor, susténtelos de lo necesario y guarde de cada familia, de cada pastor, de cada hermano, Señor, que su palabra surte efecto, mi Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias en el nombre de mi Señor Jesucristo. Y gracias por la unción y la dirección de su precioso Espíritu. Alabado sea su nombre. Gloria y honra al Dios del cielo y de la tierra. Amén y amén. Gracias, hermanos, una vez más por la atención que me prestaron. Y que Dios sea bendiciendo a cada uno de ustedes y que la paz de mi Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Y la gloria y la honra sea para mi Señor. A Él debemos agradarle. A Él, al único, al Dios, que por su gracia nos da la salvación. Hasta una próxima y que sea conforme a la voluntad de mi Padre Celestial y si Él me lo permite, continuar preparando más mensajes. Hasta una próxima, hermanos. Dios les bendiga.